Pues esta semana, estoy leyendo la Biblia pues como siempre, ¿verdad? Intento estar leyendo la Biblia. Además, me gusta leerla en distintas versiones y quiero compartir este pasaje que ha sido el que ha motivado esta palabra de un solo mensaje como algo que los que llevamos tiempo y somos cristianos, ojalá pudiéramos asumir esta palabra para compartirla con todos. Este pasaje está en Hechos, capítulo 20, verso 21, en la Nueva Traducción Viviente, por favor, que dice esto exactamente: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, dice el apóstol Pablo. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Un solo mensaje, ¿ves? Aquí lo dice. En otras versiones dice: he hablado lo mismo a judíos y a griegos, o a judíos y a gentiles. Pero aquí me gusta esta versión, me dice un solo mensaje para todos. Un solo mensaje. Y mira que estamos hablando del apóstol Pablo. Es una persona del Nuevo Testamento, un personaje importante. Ya no solo por ser el apóstol Pablo, pero este es uno de los personajes que yo creo que tienen una relevancia especial, sobre todo con aquellos que atacan la palabra y quieren como quitar credibilidad, ¿no? al Nuevo Testamento, ¿no? Y a la historia de la iglesia en el primer siglo. ¿Por qué? Porque este hombre funciona, de verdad, es muy difícil quitarle credibilidad a la Biblia con la historia de este personaje. O sea, podemos decir muchas cosas y la gente dice muchas cosas, pero el apóstol Pablo, lo que pasó con su vida fue increíble. Fue increíble porque él se define en algún momento en su escrito, dice que él era fariseo de fariseos. O sea, él viene de la escuela más elitista. Él fue discípulo de Gamaliel, ¿sí? El fariseo del sumo Sanedrín, ¿verdad? De la élite. Y él se consideraba, en cuanto a conocedor de la palabra, de la ley, de todo lo que guardaban los judíos, él dice: yo soy estricto de los estrictos. O sea, si los fariseos eran estrictos a la hora de dedicar su vida a cumplir cada letra, cada coma, cada tilde de la palabra, que ya es decir, de toda la ley, era un compromiso muy férreo, a cumplir todo. Dice: pues yo soy fariseo, o era fariseo de fariseos. Pero no solo eso, como fariseo de fariseos, aquí el apóstol Pablo, el que llegó a ser el apóstol Pablo, era perseguidor, torturador y asesino de cristianos. Así. Y además él lo dice. Y fue algo que creo que su testimonio era algo que impactaba. De hecho, cuando él se convierte, la gente no se fiaba de él. Los cristianos lo oían, porque era eso. Él lo describe. O sea, imaginaros sesiones en las cuales él persiguió a los cristianos y los llevaba a sitios donde los torturaban. Y dice así, los torturábamos para hacerlos blasfemar de Cristo. Y cuando decidían si matarlo o no, él daba su voto para que lo mataran. Eso dice la Biblia. O sea, el apóstol Pablo. El mismo que acabamos de leer, he tenido un solo mensaje. Ese mismo. Entonces, además, este personaje, el apóstol Pablo, era además excelente en lo que hacía. Como fariseo de fariseos, como perseguidor, era alguien con un ímpetu increíble. O sea, él pedía cartas, pedía permisos para ir de una ciudad a otra persiguiendo a la iglesia. Tanto era su celo, tanto era su afán por perseguir a la iglesia, que el Señor mismo tiene que pararlo. Y él lo para. Ahí en el camino de Damasco, dice que él mismo describe como que de pronto iba el camino de Damasco y hay una luz que no puede describir, tan intensa, y que desde esa luz el mismo Señor le dice:
Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces, no sé, pero alguien tan cabezón, tan duro, tan entregado, que Dios tiene que pararlo. El Señor mismo tiene que pararlo, porque si no lo paraba nadie. O sea, alguien muy, muy bravo. Realmente lo que pasa con la vida del apóstol Pablo es cómo la gente, que son los críticos con las historias de la Biblia, no se puede explicar, es un muro. ¿Cómo explicar el cambio de una persona así al otro lado? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo se explica si no crees que el mismo Señor fue el que lo paró? El que causa esa conversión. Es tremendo. Entonces, no hay explicación posible si no entendemos lo que Él mismo cuenta y lo creemos. Pasa de perseguidor acérrimo a defensor acérrimo. Y no le fue fácil ese cambio desde el principio, ni a lo largo de todo su ministerio. Tuvo muchos momentos como para decir, mira, ¿sabes qué? Yo tuve un momento de locura. La verdad es que la luz no fue tan intensa, yo creo que me mareé por el calor del camino. Pero no, tuvo momentos muy difíciles en los cuales termina en momentos en la cárcel. Momentos en los que tiene que ser escoltado por los que creían. Otras veces los sacaban de noche por el muro de la ciudad bajándolo. Fue apedreado hasta que creían que estaba muerto. Tuvo muchas ocasiones para decir, no, no fue tan así. No. Se presenta su mensaje ante el rey Agripa cuando está detenido camino. Él había apelado a César porque también era ciudadano romano y él dice que empieza a hablarle al rey y le demandaban, era un personaje que demandaba atención por su vida y su cambio, de tal manera que los romanos querían escuchar de su cambio. Entonces dice que él se presenta y empieza a dar su testimonio y el rey dice, pero vamos a ver, yo te quería escuchar y tú me estás intentando convertir. Por supuesto. Ojalá fueras como yo, pero sin estas cadenas. Pablo era increíble, era tremendo. De tal manera que el propio rey ante tal... O sea, ¿cómo paras a alguien? ¿Cómo no le crees a alguien con ese cambio de vida? Lo único que pudo decirle a Agripa dice, ¿de verdad crees que me vas a convertir? ¡Estás loco! O sea, ¿cómo se define a alguien que era así y ahora es de otra manera? Es alguien, un defensor de Jesucristo sin importarle nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia. ¿Cómo paras a alguien? O sea, era imparable antes y ahora más imparable todavía. Hay historias de la vida de Pablo que son de verdad un muro. Como hay gente que dice, no, los evangelios fueron no sé qué, los evangelios tal, hay partes del Nuevo Testamento, sí. ¿Y qué hacemos con Pablo? No se explica si el Señor no es real y lo que pasó en el camino de Damasco fue real. El Señor lo usó para ir a predicar a los gentiles que habitaban en los países alrededor del Mediterráneo. En la Biblia podemos ver 3 viajes misioneros del apóstol Pablo y el último viaje hacia Roma. El apóstol Pablo, además, yo creo que era tan imparable que si no hubiera pasado tiempos en la cárcel detenido, no tendríamos la cantidad de libros y de cartas que él escribe. Para que os hagáis idea, escribió entre 12 a 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, como alguien que el Señor dice, mira, para, y pasó tiempo en la cárcel escribiendo estas cartas a las iglesias, que hoy tenemos y son un tesoro. Hay gente que, viendo la vida de Pablo, es tan fuerte que llegan a decir que es que Pablo fue el que inventó el cristianismo. Porque estaba así en primera línea. Hizo su vida. Ya no es que defendía, era su vida. Vivir para
su Señor. Yo a veces me pregunto que si el apóstol Pablo se levantara de su tumba hoy y escuchara a las personas de esta generación, como escuché esta semana, estuve en un abogado, en una cita, y cuando yo le dije, yo soy pastor, yo soy cristiano, y él dijo, yo también soy cristiano. Yo digo, ¿qué le diría el apóstol Pablo a este? Bueno, ¿qué me diría a mí? ¿Qué nos diría a más de uno? Sería interesante. Sería interesante. ¿Qué nos diría a nosotros hoy? Como digo, este pasaje me llamó la atención porque habla de un solo mensaje. Mira, Pablo escribió, como hemos visto, muchas de las cartas de la Biblia y sin embargo, su labor como apóstol fue ir a sitios donde el cristianismo no había sido predicado, predicar, levantar iglesias, organizarla, ir a otro sitio. Y dice me llamó mucho la atención, yo solo predico un mensaje. A veces cuenta la Biblia que se pasaba de largo, de tal manera que a veces se pasaba toda la noche predicando. Y hubo alguno que se quedó dormido apoyado en una ventana, se cayó y se mató. Y entonces el apóstol Pablo, para que no lo interrumpieran, bajaron, lo resucitó y salió para arriba y siguió predicando. ¿Te imaginaron esas reuniones? O sea, tremendo, ¿verdad? ¿Qué cosas? Pues esas son las cosas que nos cuenta la Biblia. Son tremendas cuando alguien se enfoca en servir al Señor. Pasan cosas tremendas. Van a pasar cosas tremendas en nuestra vida si dejamos que el Señor sea el que tome el timón. Pasan, siempre van a pasar. Y entonces él dice, pon otra vez este pasaje si es posible, de hecho, dice que él habla de un solo mensaje y de tres cosas. A eso se dedicaba ese mensaje, tres cosas. Dice que los puntos diferenciados que dice aquí era la necesidad de arrepentirse del pecado, 1, 2, de volverse a Dios y 3, de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese era su mensaje. Ese era su mensaje. ¿Qué se trata esto de arrepentirse del pecado? Del pecado. Fíjate que no dice arrepentirse de los pecados. No lo dice, ¿verdad? Dice del pecado en singular. ¿Cuál es la diferencia? El pecado se refiere al hecho de que el hombre quiere ser su propio Dios. Yo dictamino lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, ese es el pecado. Arrepentirse del pecado es dejar de ser la persona, yo, quien dice que está bien y que está mal, ocupando el lugar de Dios. Es más, ni tenerle en cuenta en mi vida. Yo hago lo que yo quiero hacer, como lo quiero hacer, y yo dictamino lo que está bien y lo que está mal. Yo soy mi Dios. Yo digo lo que debo de hacer y lo que no. Yo pongo mis propias normas. Y la gente pone sus propias normas cuando no tiene en cuenta a Dios. Dice, yo soy bueno, yo soy más o menos, yo soy buena gente, yo no mato a nadie. Y está diciendo sus reglas. Y eso nos lo vamos a encontrar. Cada vez que hablemos con alguien, te va a decir, no, pero si yo soy buena gente, yo soy un trabajador, yo soy buen marido, yo soy buena mujer, yo soy... Sí. Esas son tus reglas. Pero no estás teniendo en cuenta lo que Dios dice. Y que Dios es real. Y que tú no eres Dios. Y que lo que Él dice es lo que vale, no lo que tú dices. Este es el tema. Entonces, arrepentirse del pecado es arrepentirse de no tener en cuenta a Dios en tu vida y vivir a tu manera. De eso se trata. No estamos aquí en la iglesia para portarnos mejor. No estamos aquí para portarnos mejor. Para tener mejor apariencia o una apariencia más respetable. No estamos para eso. Es una consecuencia de, o puede ser consecuencia de, o debería de ser una consecuencia de tener en cuenta a Dios y lo que Él dice. Y que Él sea el que gobierne nuestra vida.
Tenemos que arrepentirnos. O sea, cualquier persona para ser cristiano tiene que arrepentirse del pecado, de no tener en cuenta a Dios, de ser su propio Dios, de vivir bajo sus propias normas. Y la Biblia arrasa con una idea en la cual hay un buenismo, en el cual pues yo valoro como en mi vida en cuanto a... Estas conversaciones las he tenido tantas veces con gente que no es cristiana y ha arrasado. La Biblia expone, como hemos dicho, con claridad cuál es la verdad. Como un foco tan grande que puede deslumbrar a la persona y decir, pero así soy, así eres. No hay ninguno bueno, nadie. Vamos a leer rápidamente en Romanos capítulo 3, versos del 9 al 20. Vamos a leerlo rápido. A ver, Aarón, ¿cómo vamos de técnica? Venga, vamos. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dice en la Escritura, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Si hay aquí alguien de los que nos están viendo, de los que estamos aquí, que todavía dice, pues yo no soy mala gente. Pues la Biblia dice, no hay justo ni uno. ¿Por qué? Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. No hay ni uno buena gente. Ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Creo que es bastante descriptivo lo que está diciendo. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No sabe dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Un momento aquí, lo que está diciendo, cuando la gente dice, mira, yo no he matado, yo no he adulterado, yo no... Lo que está intentando es decir, pues yo soy buena gente. Pero los mandamientos, ninguno los podemos cumplir. Ninguno somos buena gente porque todos hemos fallado en uno o en varios. Con lo cual nos hace culpables. No hay justo ni un uno. La ley, los 10 mandamientos no fueron hechos para cumplirse. Es sorprendente la revelación del Nuevo Testamento. No fueron. Dice que fueron puestos para que entendiéramos lo que somos. Pecadores. No hay justo ni aun uno. Seguimos leyendo. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Fíjate, la Biblia dice lo mismo que he dicho yo. Nadie. Seguimos. ¿Hasta ahí? ¿Ya estamos? Ok. O sea, nadie será justo por su propia justicia. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no había otro camino, no había otro camino. Y entonces el Señor tuvo que hacer lo que ninguno podía hacer. No había otra. Entonces no hay excusa. Por lo tanto, este mensaje del que hablaba Pablo, hablaba de esto. Y ojalá yo quisiera en esta mañana que pudiéramos como iglesia empezar a hablar con la gente con la que conocemos, nos pregunta, nos dice un solo mensaje que esté basado con claridad en esta palabra. Todo empieza, el cristianismo empieza con una persona que se arrepiente del pecado, ¿sí? Reconociendo lo horrible que somos por no tener en cuenta a Dios y que tenemos que reconocer que hay un Dios que ha creado todo lo que hay y que el hombre no es Dios. Como dice Romanos, que por no tener en cuenta a Dios pasó esto y esto.
por no tener en cuenta a Dios. Dios lo entregó a una mente perversa para hacer cosas que no convienen, que no nos convienen. Cuando he hablado muchas veces con personas acerca de esto, he llegado a este punto y a veces veo cómo la gente lo entiende y dice, ¿y entonces cómo lo hago? Porque puedes decir, pues Pablo estaba loco, la Biblia está mal, el que estoy bien soy yo. O decir, oye, pues reconozco que yo he pecado no una, muchas veces y necesito del Señor. Entonces llega este momento en el cual la gente dice, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Ok? Cuando uno se arrepiente del pecado, Pablo da la segunda parte, dice, hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios. Se vuelve a Dios y le pide ayuda. Jesús contaba una historia, contaba muchas historias, ¿no? Y daba gráficamente una enseñanza que a través de la historia se entendía perfectamente. Cuenta de uno que dice que era fariseo, que va al templo y le decía que se daba golpe en el pecho y decía, Señor, gracias a Dios que no soy como este publicano. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y yo soy aparentemente una persona muy buena y honorable. Gracias, Señor, porque no soy como este, ¿verdad? Y el que estaba aquí atrás decía, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y dice, este llegó justificado antes que el otro. ¿Por qué antes que el otro? Porque el otro tenía que entender que por sus propias buenas obras, y eso a un fariseo le costaba mucho, porque se dedicaba a eso durante su vida, no podía tener relación con el Señor. Es la gracia, la misericordia, el volverse a Dios y decir, Señor, soy como soy. Tú me conoces, tú me creaste. Yo soy como soy. No tengo más. Dice que tú me aceptas como yo soy. Yo me vuelvo a ti y yo quiero que tú sea el que dicte lo que está bien y lo que está mal en mi vida. Yo quiero que tú gobiernes. Yo recibo lo que tú has hecho por mí. Alguien se vuelve a Dios. Dice volverse a Dios. Es imposible ser cristiano si no hay volverse a Dios. Arrepentimiento del pecado y me vuelvo al Señor. Cuando uno se vuelve a Dios es porque reconoce que es su creador y que le ama más que nadie y que tiene una vida diferente para la cual, Señor, ayúdame. Es muy bonito yo de las veces que he podido compartir tanto a lo largo de estos años con personas que no entendían este mensaje, no tantas cosas que se dicen de Dios, de la Biblia, este mensaje tan sencillo y poderoso. Cuando alguien llegue de ¿qué ahora qué hago? Y digo, vuélvete a Dios, pídele ayuda, pide que Él sea tu Señor. ¿Cómo lo hago? Y se le ayuda, es decir, la Biblia dice esto y empieza a haber una transformación interior, una sanidad, perdón de pecado, libertad. Volverse a Dios de corazón es precioso. Es precioso. Y lo dice el tercer punto dice tener fe en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo. Tantas religiones que han quitado de en medio este puntal. Sin Jesucristo no hay salvación. No hay. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie. Oiga, los budistas, nadie. Y los musulmanes, nadie. Y cualquier otro tipo de religión que no crea en Jesucristo. Nadie. Él es el único camino. Y hombre, qué arrogante. No, yo no, lo dice el Señor. Esto es. Nadie. Volverse al Señor, volverse a nuestro Señor Jesucristo, tener fe en Él. Ese era el tercer punto que dice. Y tener fe en Jesucristo. El Señor Jesucristo es la respuesta a los problemas de la humanidad, del hombre, a su desesperación e impotencia. El Señor Jesucristo provee lo que para nosotros es imposible. En su sacrificio en la cruz nos provee de perdón de todos nuestros pecados. Es maravilloso. Es maravilloso. No nos trata como merecemos.
Yo no sé, pero es tremendo. Es como estar condenado a cadena perpetua y que alguien pague por ti. Pagado. Yo me pongo por él. ¿Cómo no agradeceríamos en una situación así? Él dice que él ha pagado todo por nosotros cuando nos volvemos a él, cuando tenemos fe en lo que hizo en la cruz y nos provee perdón de todos nuestros pecados, gracia abundante y merecida. Nos da una relación directa con el Creador del universo. Nos da esperanza porque nos capacita para poder vivir de una manera diferente. Ya no la que consideramos más respetable o bonita, la que le agrada a Él. La que le agrada a Él. Ya no vivimos de acuerdo a lo que nos digan o dejen de decir tantas opiniones de cómo deberíamos vivir. A mí me importa lo que piense Él de mí. Yo quiero agradarle. Y además la esperanza de que vamos a vivir para siempre con Él. Y esto en los tiempos que le tocó al apóstol Pablo, cuando él llegaba a eso, le volvían a decir: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y se lo decían. ¿Pero por qué? Pero él no hablaba porque sí. Mira, es que es una locura pensar en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Pero es que el que me prometió resucitó y su tumba está vacía. Y es un hecho. Es un hecho incontestable en la historia de la humanidad. Él es el único que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Yo te digo algo, por si va a ser más redundante, quede claro: no se puede ser cristiano sin este mensaje. Sin recibir este mensaje no se puede ser cristiano. Y a todos los demás les digo: estamos llamados a hablar este mensaje. Un único mensaje, tenemos que ser monotemáticos. Cuando hablemos con las personas, este es el mensaje. Estos 3 puntos tan claros. Un solo mensaje, el mismo que usaba Pablo. Llegaba a una ciudad, hablaba este mensaje. Llegaba a otra, llegaba este mensaje. Hablaba a otro, llegaba este mensaje. Y esto revolucionaba a los judíos y a los gentiles. Hoy sigue siendo esto una revolución para el que está buscando de Dios. Damos respuesta real. Un solo mensaje. Y quiero decir algo, yendo adelante, intentemos no confundir el mensaje. La semana pasada, Jorge estuvo predicando acerca de desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo. ¿Sí? Lo hizo muy bien, ¿no? Jorge está haciéndolo cada día mejor. Pero el punto es que yo a veces tengo la sensación de que cuando alguien llega a la iglesia y de pronto escucha mensajes así, dice: bueno, mira, aquí en la iglesia católica hay que hacer esto, y aquí en Centro de Vida Cristiana hay que hacer esto. No. El mensaje es que ninguno, por sus propias obras, puede ser bueno. Ahora, cuando Dios nos justifica, cuando el Señor nos limpia con su sangre, cuando nos volvemos a Él, Él empieza a cambiar todo lo que hay en nosotros. Y hay una parte en la cual Él nos dice que somos los responsables de quitarnos el viejo hombre con sus costumbres viciadas y sus deseos y vestirnos del nuevo hombre. Y además dice que Él pone en nosotros, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, el querer como el hacer. Por lo tanto, no lo hacemos porque hay que hacer esto y esto, sino porque yo quiero agradarle a Él. Hay un deseo en mi corazón de agradarle a Él por lo que Él ha hecho por mí. Ya no me justifica, ya estoy justificado. Entonces, cuando la Biblia habla de eso, hablamos de esto exactamente, lo que hacemos porque estamos entusiasmados con el Señor. Y yo no quiero entristecer al Señor, no quiero que en mi relación haya cosas que le impidan o me impidan a mí avanzar en este camino en el que yo me he vuelto y yo tengo fe en Él. Porque el justo vive por la fe. ¿Sí? Entonces,
Yo no quiero que entendamos una cosa que no es. No predicamos un evangelio de obras. Porque si no, Pablo lo dice así. El que cree que puede ser salvo por la obra de la ley, si se cayó de la gracia. Se cayó de la gracia. No podemos hacer eso. Somos salvos por gracia. Entonces, es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Hay un pasaje tremendo que habla acerca de esto, de cómo queremos obedecerle, despojándonos de los pecados en los cuales hemos vivido por no tener en cuenta a Dios. Vamos a leer rápidamente también Efesios capítulo 4, a partir del verso 17. Vamos, Aarón, vamos. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están, ¿cómo? Irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién dice que nosotros tenemos que ponernos? Pónganse la nueva naturaleza, nosotros. ¿Pero por qué? ¿Para ganarnos algo? No. Es por gracia. Es por gracia. ¿Qué más? Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Para los que se enfadan rápido. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, ¿hay alguno ladrón? Aquí levante su mano. Deja de robar. Fíjate cómo hace este cambio. O sea, en la sociedad, bajo el tema de las obras y de una mentalidad humana, dice, a ver, ¿a qué entra un ladrón en la cárcel? Entra condenado para que ya no robe y para pagar el robo. Ok. Y dice, bueno, ¿cómo se rehabilita un ladrón? Pues deja de robar, ¿no? Ya un ladrón, la Biblia dice que no. Que un ladrón no se rehabilita dejando de robar. La Biblia dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Eso es lo que hace el Espíritu del Señor en nosotros. Alguien que robaba, deja de robar. Primer paso. 2, trabaja, porque el que roba es insensible al esfuerzo de los demás. Entonces ahora trabaja. Y con su trabajo ahora da generosamente a otros. Ese es el cambio que Dios produce. Ese es el cambio. Ese es el cambio que se produce. Y eso no lo produce el hombre porque es buena gente. Lo produce el cambio que produce el Espíritu del Señor cuando nos da vida. ¿Ok? Entonces, comparte con los que tienen necesidad. ¿Seguimos? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Sí? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerde que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Fíjate. O sea, todo esto que habla, si uno lo ve y dice, se olvida del mensaje, el único mensaje, te empieza a pensar que es por obra.
Y no es por obra. Esto lo hacemos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y vamos cambiando, desvistiéndonos y desvistiéndonos y poniéndonos las cosas que a Dios le agrada. Este es el cambio de vida totalmente opuesta a cómo éramos. Cada uno viene con sus heridas, con su forma de vida. Unos vienen que si son mentirosos tienen que dejar de mentir y decir la verdad. Y hablar la verdad cada uno con su prójimo. Entonces, son cambios que vamos experimentando cuando decimos, yo quiero agradar a aquel que me dio su vida por mí. Yo estoy agradecido. Él me ha limpiado. Y me voy desvistiendo y vistiéndome del nuevo hombre. La vida cristiana no es fácil. No es fácil, pero vale la pena. La vida verdadera cristiana vale la pena vivirla. Jorge, sigo usando su predic, aquí yo ahí captando, ¿verdad? Habló de los vestidos y usó a la vida de José y sus túnicas, ¿sí? La vida del cristiano no es fácil. José vistió la túnica del hijo predilecto, el vestido de esclavo, el vestido de preso, el vestido de gobernador de todo Egipto. Ok. La vida de José podemos decir como ejemplo, ahí están, ¿no? Están en la Biblia y son ejemplos. ¿Fue fácil la vida de José? No. La vida del cristiano no es fácil. No es fácil. La Biblia nos advierte. Mira, estamos en contra de toda una mentalidad de buenismo, de humanismo y de perversiones. Por eso el mundo está como está. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Todo el mundo, ¿no? Entonces, pero la vida de José no fue fácil, pero hay una clave en toda la historia de que se repiten los versículos en el que está contando la vida de José. ¿Cuál es? Dice, José fue llevado por su hermano y fue vendido y fue con Potifar, pero Dios estaba con él. Y José cuando fue metido en la cárcel, pero Dios estaba con él. Y José hacía no sé qué en la cárcel y prosperaba porque Dios estaba con él. Este es el key este es el tema. La pregunta, ¿Dios está contigo? Porque si Dios está contigo, está contigo. No es fácil. Pero centrémonos en un mensaje y que Dios esté con nosotros. Que esta relación no se pierda, sino que crezca. Porque no es fácil. Y separados, Él nos advirtió, separados de Él, nada podemos hacer. No es fácil. Aquí si yo preguntara, a ver, vamos a contar cosas que no han pasado mal en la vida. Empezamos a decir aquí y damos testimonio de muchas cosas que han sido horribles. No es fácil. Pero Dios está contigo. Porque Dios estaba con José. Y ese es el key de la historia de José. Ese es el detalle de los detalles, ¿sí? Entonces, dice aquí, ¿no? Que si no estamos seguros de si Dios está con nosotros o no, volvamos al único mensaje. Arrepentirnos, volvernos a Dios y tener fe en el Jesucristo. Pero si lo tenemos claro, entonces no es fácil. Fíjate, la historia de José, aprovecho quizá alguna cosa que Jorge nos dijo. Por ejemplo, sus hermanos lo traicionaron. Tuvo que ser amargo ese viaje. Tuvo que ser muy amargo. Cuando estaba en su mejor estado de esclavo, en el mejor estado de esclavo, o sea que ya había prosperado, lo puso al frente de Potifar de toda la casa y ya debías de estar contento, fue tentado. Y cuando uno lee la historia de José, uno se puede ver, o sea que son personas que de carne y hueso, no Mickey Mouse, como dice Manny. ¿No? Cuando dice algo que es falso, no, es verdadero. O sea, este hombre, este joven, o sea, lo que tuvo que hacer, o sea, le hicieron una emboscada. La mujer lo dejó solo en la casa, llega allí y se encuentra que está solo él y ella. Y la tentación fue fuerte. Porque a un hombre no se le quitan los calzoncillos con la ropa puesta. Y ella se quedó con los calzoncillos en la mano. Estuvo a punto. O sea, su tentación fue fuerte. O sea, salió corriendo sin calzoncillos. Porque esa fue la prueba. O sea, la historia lo pone así.
O sea, José era un hombre. Y él dijo, bueno, Dios me ve. Para él fue más importante ese. O sea, lo que quiero decir es, para llegar a ese momento, José dudó. Y era una prueba irrefutable, por eso fue a la cárcel. Aquí están los calzoncillos de José. O sea, a veces son los detalles que no nos olvidamos de las historias. La vida cristiana no es fácil. No es fácil, pero vale la pena vivirla. Cuando apreciamos más y tenemos en cuenta más aquello que hemos aceptado, el único mensaje, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nos debemos de parar en muchas cosas y no permitirlas, decir, porque yo honro más al Señor. ¿Qué es lo que Él dijo? Ay, aquí nadie nos ve. Y en algún momento dudó, pero reaccionó y dijo, no, pero mi Dios me ve. Y salió corriendo. Entonces, ahí está. Y él estuvo en la cárcel por esto. Y dice que Dios lo prospera. Está contento, pero está en la cárcel. Y no fue fácil. Y dice, soy inocente. Encima no hice nada. Estaba en la cárcel. Y entonces, dos compañeros, que había dos reclusos allí, él tiene un sueño y Dios le da la capacidad de hablarle acerca de esos sueños y decirle lo que significaban y lo que iba a pasar. Entonces José dice, ya está, tengo enchufe, ya me voy de la cárcel, voy a salir de aquí. El mejor de los sueños era, me voy de la cárcel, por lo menos salgo de la cárcel. Y cuando estos personajes salen de la cárcel, sucede lo que José les profetiza y se olvidan de él. Se olvidó de él. El único que uno murió y otro sobrevive y es puesto de nuevo en el puesto que tenía con la corte del faraón y se olvida de José. ¿Qué pasa en ese tiempo? No es fácil. En nuestras pruebas, confiar en el Señor. Decir, Señor, ¿qué pasa? No es fácil. Y a veces decir, bueno, Señor, en ti esperaré, tú eres mi justicia, tú eres el que me defiende, pero hay que pasar por ahí. José pasó por ahí. Fue fuerte, no es fácil, pero el punto no es este, es si Dios está contigo. Porque si Dios está contigo, hay esperanza. Entonces, ya José es puesto delante del faraón y entonces habla y predice lo que interpreta el sueño del faraón. Y es puesto delante del faraón y le cambian sus vestiduras y le ponen de gobernador y dice, no hay nadie más inteligente que tú para hacer esto que tú hay que hacer. Por lo tanto, lo pone como el segundo solo debajo del faraón. Y además lo ve, dice, muchacho joven, le hace falta una mujer, rápidamente se la asigna y ahí le da a su familia. Y dice, ya está. Magnífica historia. Pues terminó bien. No terminó bien. Pasó tiempo. Y José iba de egipcio, vestido con de egipcio. No se parecía en nada al José, aquel chiquillo con la túnica de color, el preferido del padre. Y va relatando la historia y aparecen los hermanos, los que lo traicionaron. Y no sé si os dais cuenta, pero José no llega y los ve y los abraza. No llega y le dice, hombre, mi hermano, cuánto los quiero. No, que va. Se lo pone difícil. Le hace unas trampas. Les amarga la vida. Los pone en una situación límite. Los pone a que le tienen que rogar a José. ¿Por qué? Porque hay como diríamos aquí, hay recochura en el corazón. Hay amargura. Diciendo, ahora es la mía. Ahora después de todo, yo ya estoy aquí, ahora tengo el poder, tengo lo que yo veía, mis hermanos que se iban a arrodillar, Dios me dio aquella visión, ahora es el momento. ¿Verdad? A veces que no vemos la historia así, pero es la historia de José. Y entonces ya cuando los tiene al límite, ya agobiado, entonces Dios toca su corazón. O sea, lo que dice literalmente la historia es que él empieza a gritar.
¿Y por qué grita así? Porque está sacando la amargura que tenía en el corazón. El Señor está haciendo ahí una obra deliberadora en José. En José. No en los hermanos. Porque Dios estaba con él. Y sale su amargura. Y entonces es cuando dice que se va a la habitación de al lado y se quita sus vestiduras de egipcio. Se quita el maquillaje egipcio, se quita las vestiduras y dice, yo soy José. Los hermanos se quedan pasmados, no se lo pueden creer y dice, ahora es cuando ya nos mata. Y lo que él hace, la declaración tan grande, tan poderosa que hace es, pero esto pasó, no temáis, porque esto pasó con el propósito de parte de Dios de salvar a mi pueblo, a mi familia. Yo puedo reconocer que Dios permitió todo esto con este propósito. ¡Wow! Esa declaración, o sea, la vida de José no fue fácil, la vida de los cristianos no es fácil, pero es la vida que vale la pena vivir. Y te cuento esto porque, hablando de un solo mensaje y hablando hacia lo que tenemos que decir a los que no conocen a Cristo y también decir desde la realidad, o sea, nuestra vida cristiana, preocúpate de una cosa, de tu relación con el Señor y que Dios esté contigo, que sea algo creciente, en que Dios esté contigo, porque la vida no es fácil, pero además nos fortalece, nos identifica con los propósitos de Dios, nos capacita para las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es el tema. Entonces, cuando cada cosa que hemos pasado a lo largo de nuestra vida y que pasaremos adquiere sentido en las manos de Dios. Adquiere sentido. Entonces vamos a poder decir, ay Dios, me gustaría hacer otra cosa, pero reconozco tu mano sobre mi vida y entiendo que esto pasó para esto. Este es el tema. Eso es lo que nos debe de preocupar. En eso tenemos que estar centrados. Como iglesia vamos a enfrentar luchas. Pero el punto es que si Dios está con nosotros, como Él mismo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que tú puedas decir como el profeta, aquí tengo al Señor como gigante a mi lado. Este es el tema. ¿Puedes decir amén? Amén. Dile al que tienes al lado con una sonrisa y dile, oye, quítate la máscara de egipcio, por favor. ¿Está bien? Ok. Termino leyendo dos pasajes de la Biblia. Voy a leer rápido. A ver si me sigue el ritmo Aarón, en 2 Timoteo. Dice, esto le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en la segunda carta que escribe a Timoteo. Le dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Nos gustaría que diera ir, pero los males se irán muriendo. No, dice, serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado la Sagrada Escritura, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué tremenda palabra. Al discípulo Timoteo, a nosotros. Qué bueno que Pablo tuvo que estar detenido muchas veces para que podamos tener esto. Eso quiere sentido. En Santiago capítulo 1 verso 2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahí está.
¿Estás pasándolo mal? Alégrate, gózate que el Señor está contigo. De eso se trata. Dice, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¡Wow! Preciosa palabra. De esto se trata. Un único mensaje, ¿está bien? O sea, ¿qué le vamos a decir? Oye, necesitas arrepentirte del pecado. Necesitas volverte a Dios. Necesitas tener fe en el Señor Jesucristo. Fíjate, 3 cosas. Dice, ese era el mensaje, el único, para todos. Para judíos y para gentiles. Y nosotros tenemos que preocuparnos si Dios está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, todo lo que nos vaya pasando será bueno. Aún las cosas que... Y si te entra amargura, vamos como José, ponte a pegar gritos y decir ¡ah! Y luego dice, Señor, gracias. Noelia. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Bueno, eso dice la Biblia. Quizás estoy yo mal, el loco soy yo en estos momentos, pero yo creo este evangelio. Creo que es el evangelio importante. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos? Buscamos del Señor un momento. Reflexionamos en esta palabra. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, Padre, que tú puedas llenar, Señor, este lugar. Llena a estas personas que están aquí. Lléname a mí, Señor. Llénanos a nosotros, a todos, Señor. Tócanos, Espíritu Santo. Tú eres el que nos dirige a toda la verdad, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros, Señor. Te pido por las personas, Señor, que en este momento, Señor, y más adelante van a escuchar esta palabra. Te pido que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Confróntalos con tu palabra. Confróntalos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Yo no conozco a todos, Señor, pero tú sí, Padre. Y si están aquí es por algo, Señor. Ven, Señor. Sacia nuestra sed de ti, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Padre. Gracias, Dios. Gracias por tanto perdón y tanta gracia inmerecida. No merecemos nada. Solo tu gracia, tu misericordia nos sostiene, Padre. Ven, Señor. Yo quiero invitarte que si tú estás pasando por problemas, estás enfrentando luchas, dificultades, yo quiero invitarte a que te pongas en pie y digas, Señor, las pongo en tu mano. Solo me voy a preocupar, Señor, de que tú estés conmigo, Dios. Si estás pasando por momentos ahora difíciles, hay cosas con las que estás luchando, te animo, ponla en las manos del Señor. Ponte en pie, me gustaría orar por ti. Amén. Amén. Por favor, los líderes, si Dios te mueve, levántate y ora por alguna de estas personas que están aquí poniéndose en pie, por favor.
Señor, yo en esta hora, Padre, te quiero pedir por cada uno de los que están aquí de pie, Señor. Están enfrentando luchas, Señor, en su vida. Señor, tú tienes el control, Padre. Que puedan buscarte en medio de la situación por la que están pasando. Yo te pido, Señor, que tú derrames, Señor, gracia, misericordia. Yo te pido que tú derrames en sus vidas sanidad. Que tú les des, Señor, victoria en medio de sus batallas, Padre. Que todo, Señor, tenga un sentido, Señor, por el cual podamos cada uno experimentar, Señor, que tú estás al control, Señor. Que puedan clamar a ti, Señor, y decir: Padre, que tú estés conmigo. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos. Ayúdalos, Padre. Trae victoria, Señor. Trae victoria en medio de su lucha, Señor. Derrama sanidad, Señor. Derrama gracia. Que puedan ver tu mano, Señor, y puedan más adelante, Señor, contar testimonios a otros, Señor, de que tú estás por encima, que tú has traído, Señor, victoria, que has traído sanidad, que has abierto camino donde no hay, que has hecho la diferencia con ellos, Señor. Ven, ven, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Ven, 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 y baba, 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 re, baba, baba. Oh, mi Dios, mi Rey. Oh, baba, ser, tu baba, kaya, baba, saba.